Hechos capítulo 10, vamos a leer el versículo 36. Mientras prenden las luces, por favor. Hechos 10, 36. Dice: Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. El 37 dice, y quiero que lo lean ustedes: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 39. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Muy bien, vamos a mirar en esta mañana que el Espíritu Santo guía y dirige la iglesia. Y si yo les preguntara a ustedes y les dijera, ¿qué es lo más grande que tienen ustedes de Dios? ¿Qué dirían? ¿Ah? ¿Qué es lo más grande que tenemos de Dios? Lo más grande que tenemos de Dios, porque obviamente ya somos salvos, y estamos hablando como salvos, es al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Y esto es tan importante para nosotros poder entenderlo, porque si en verdad nos damos cuenta que el Espíritu Santo es lo más grande que tenemos y la palabra de Dios igual, debemos amar la palabra y debemos amar el Espíritu. Y la verdad es que Jesús dijo: si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más Dios, que es recontra bueno, les dará qué? El Espíritu Santo a los que lo pidan. Les dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Jesús le estaba dando la palabra, pero les faltaba al Espíritu Santo, y Él les dice que lo tienen que pedir. Y si hay algo que nosotros tenemos que tener claro en nuestras vidas, es que en verdad el Espíritu Santo está morando en nosotros para tener comunión con Él y para disfrutar de Él todos los días de nuestra vida. Y que Él es el ser más grande y más poderoso que hay en toda la tierra. Es el sabio, el ser más inteligente, es el ser más entendido y es el ser que puede potenciar tu vida y llevarla a un nuevo nivel. Si tú aprendes a tener comunión con Él y aprendes a depender de Él y ser guiado por Él, porque lo que estamos mirando aquí es precisamente eso, que el Espíritu Santo está guiando a la iglesia y la está guiando, y por esa razón la iglesia crece, se incrementa, se multiplica, hay milagros, hay prodigios y tantas otras cosas más. Y por eso nosotros debemos darnos cuenta lo que Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Pero Él sabía que nos iba a dejar al Espíritu Santo, entonces con Él todo lo podemos hacer. Y yo espero que ustedes puedan potenciar sus vidas, porque una de las razones por la cual estamos estudiando este libro de Hechos es porque queremos que nuestras vidas sean más potenciadas en Dios. Y eso solamente depende de ti, porque tú ya tienes dentro de ti al Ser Supremo, al Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, aprende a tener comunión con Él, a depender de Él, a vivir lleno de Él y a ver grandes cosas, porque eso es lo que Dios quiere. Para eso Él vino a nuestras vidas.
Ahora, cuando nosotros miramos este capítulo 10 del libro de los Hechos, aparece tantas veces de forma indirecta el Espíritu Santo que está guiando, que está dirigiendo a la iglesia de una manera clara, de una manera notoria. Y por eso debemos mirar lo que Él está haciendo aquí. Si vamos a Hechos capítulo 10, del 1 al 7, nosotros vamos a encontrar aquí la vida de Cornelio. Curiosamente, Cornelio es un centurión romano, es decir, alguien odiado por los judíos. Y nos dice este versículo 1, había en Cesarea, esta era una ciudad, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ahora miren las características de este hombre que todavía no había nacido de nuevo, todavía no había conocido a Jesucristo. Alguien le había compartido del judaísmo y estaba creyendo en Dios y hacía cosas interesantes, ¿no? Dice que él oraba a Dios siempre. ¿Cuántos oran ustedes siempre? Pero no solamente oraba, dice, daba limosnas u ofrendas constantemente a la gente necesitada. ¿Cuántos hacemos lo mismo? Hay que silencio, ¿no? Y lo tercero, todavía es más fuerte. Dice que ayunaba. Aquí no lo dice, pero lo dice más adelante. Ayunaba. ¿Cuántos de ustedes ayunaron el sábado? ¿Y cuántos vinieron el sábado a ayunar? Ahora, les estoy diciendo que una persona que no se había convertido, que solamente era simpatizante con el pueblo judío, oraba, ayunaba y ofrendaba. Dile al que está a tu lado, nos ganó lejos. ¿Ah? Porque hubieron un buen grupo de hermanos aquí ayunando, pero los demás ¿qué? ¿Acaso no nos damos cuenta que tenemos necesidad de Dios y que nuestra necesidad se demuestra también en una búsqueda, en un clamor, en una dependencia de Él? Sí, eso es lo que tiene que haber. Por eso nosotros cuando miramos a Cornelio encontramos virtudes por las cuales también luego vamos a ver que un ángel se le aparece. Pero miren, este centurión romano dice que era una persona piadosa, temerosa de Dios, y no solo él, sino también tenía una influencia sobre su casa y tenía influencia también sobre sus amigos, sus vecinos, y es interesante lo que va a suceder aún con ellos en esta oportunidad. Así que alguien le compartió el judaísmo a Cornelio, alguien le habló de la religión judía y él vio una diferencia sin duda, porque él no creyó en algo solamente porque se lo dijeron, sino que se dio cuenta que había según su religión romana, que tenían muchos dioses y al final no tenían comunión con ninguna y todo era diferente. Él vio un pueblo piadoso, él vio a gente de su entorno que creía en Dios y él empezó a hacer lo mismo, porque dijo, aquí ellos hablan de un solo Dios y aquí ellos están creyendo en alguien superior y ellos lo demuestran con su vida. De hecho, vio buenos judíos por allí en Cesarea, y entonces él empezó a simpatizar con ellos. Los mandamientos que tenían eran completamente morales, eran correctos. Y me imagino analizando él todo esto, dijo, pero esto es cierto, esto es bueno, su conciencia se lo decía. Entonces decide simpatizar con los judíos. Así que hacía todas estas cosas. ¿Qué dijimos que hacía? Oraba siempre, ofrendaba constantemente, ayudando a la gente y ayunaba. ¿Y no creen ustedes que debemos hacer nosotros lo mismo como hijos de Dios? Si él, sin ser hijo de Dios, lo hacía, es un desafío para nosotros, ¿no es cierto? Ahora, no se narra mucho acerca de su vida, pero nos muestra que él intentaba tener comunión con el Dios de Israel. Y de hecho,
Eso era lo que estaba apuntando, eso es lo que estaba buscando y lo practicaba constantemente. Así que Dios conocía su corazón. Él tenía un corazón dispuesto para las cosas espirituales. Y eso es lo que nosotros debemos tener también. Un corazón dispuesto para todo lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? No un corazón dispuesto para todo lo material. No un corazón dispuesto para todo lo carnal. No un corazón dispuesto para las cosas de este mundo, pero para lo espiritual. Él era una persona importante, era un centurión, estaba a cargo de 100 soldados romanos y era muy reconocido, sin duda que sí. Pero imagínense por encima del qué dirán, de que está creyendo en la religión de los judíos y todo lo demás, venció todos esos prejuicios y está confiando en Dios. Y nosotros no deberíamos tener ningún prejuicio, ninguna barrera para creer en Dios, para confiar en Él. ¿Cuántos dicen amén? Debemos ser totalmente libres e identificarnos como creyentes, no importa dónde estemos. Debemos identificar y decir, no, yo soy un creyente, yo soy un hijo de Dios, yo amo a Dios, ¿sí o no? O sea, saben que cuando tú testificas de que eres un hijo de Dios, tú también te estás comprometiendo para no andar como un hijo del mundo, o de la carne, o del diablo. ¿Ah? Identifícate como tal. Y entonces, el Espíritu Santo conocía la vida de Cornelio y de hecho es el Espíritu Santo quien inspira a Lucas para que cuente todos estos detalles que nosotros estamos mirando aquí. Y como el Espíritu Santo conocía que él era una persona de oración, que era una persona que estaba ofrendando constantemente, que ayunaba o estaba buscando a Dios, entonces el Espíritu Santo, al ver esa disposición, envía un ángel para que lo visite o para que le dé una visión y en esa visión vea un ángel que le habla, ¿no? Y miren Hechos 10 del 3 al 4. ¿Qué dice allí? Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, ¿qué le decía? Cornelio. Él mirando fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Es decir, miren, sus oraciones, sus limosnas o sus ofrendas no pasaban desapercibido, sino que por el contrario, Dios lo estaba mirando, Dios estaba contemplando y Dios estaba considerando esas cosas para luego guiarlo a él a hacer algo más. Pero quiero que vean eso. ¿Cuántos saben que Dios ve lo que oramos? Y Dios ve lo que damos. Y que Dios no es deudor de nadie. Y Dios recompensa o nos devuelve a cada uno de nosotros porque somos nosotros los que decidimos ser fieles con Él. Y Dios ve nuestro corazón cuando es fiel. ¿Cuánto de nosotros damos lo que Dios ha establecido? Y damos nuestras ofrendas y damos nuestros diezmos. ¿Nadie dice amén? Eso es algo que el Señor ha establecido y es algo que debemos hacer cada uno de nosotros, porque Él está mirando lo que nosotros damos para Él. Y Él está mirando también que nosotros retenemos lo que es de Él. ¿Sí o no? Entonces, cuando nosotros miramos la vida de Jesús también, cuando Él miró la gente cómo daban, ¿qué vio Jesús? Vio a una viuda que ofrendó, ¿qué ofrendó? Todo su sustento, dice la Biblia. ¿No creen que ese es un corazón dispuesto? ¿Que está dispuesto a dar para Dios lo que le pertenece? Y nosotros tenemos que entender, Dios está mirando lo que damos. ¿Y cuántos saben, en base a lo que tú das, Dios te bendice aquí, pero también te prepara una mansión en el cielo? ¿Sabías eso? Cuidado, que cuando vas, tú no vas a tener un palacio, vas a tener una choza. Y los que dan bien, tendrán un palacio. Porque Dios utiliza lo que tú das
para construir tu casa en la eternidad. ¿Sabías eso? Así que, ¿qué prefieres, una choza o un palacio? Bueno, sé generoso entonces. Sé dadivoso, porque sin duda Dios está construyendo mansiones para cada uno de nosotros. Ahora, el Señor, en base a esto, entonces hace que el ángel lo guíe para más. Y quiero que vean esto. Cornelio había llegado a un nivel correcto, bueno, pero había algo mayor para él. Y eso es lo que quiero que veamos nosotros. Si bien es cierto, hemos crecido o hemos avanzado, no sé en qué nivel estamos, pero quiero decirte que Dios tiene mucho más para ti. Sigue avanzando con Dios, no te quedes. Y porque él estaba avanzando con Dios, entonces él envía a este ángel en una visión y le habla y le dice lo que tiene que hacer. Es decir, no quería que se quede en esa condición, porque Dios tiene mucho más para su vida. Y Dios no quiere que te quedes en la condición en la cual tú estás. Él quiere llevarte a un nuevo nivel. Así que no te conformes. Dile al que está a tu lado, no te conformes. Y digo que no te conformes porque a veces nosotros ya como que nos sentimos satisfechos porque ya somos salvos, porque ya venimos a la iglesia o porque tenemos un trabajo o tenemos algunas cosas y no aspiramos a más en Dios. Y eso no debe suceder nunca. Y Dios está haciendo esto en la vida de Cornelio, lo está llevando a algo mayor. Y lo mayor va a ser el nuevo estilo de vida que Dios tiene para él. Y lo vamos a ver después. Entonces le dice aquí en el versículo 5, envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Y a quién envía? Dice, envía a un soldado y a 2 de sus criados para que vayan a buscar a Pedro, que estaba en la casa de Simón el curtidor. ¿Se acuerdan? Hablamos de eso anteriormente. Y entonces ellos fueron de camino y de hecho se estaban acercando ya a la casa de donde estaba Pedro, y Dios tenía que trabajar en la vida de Pedro, porque Pedro era un judío. Y como judío, ellos no podían juntarse con los gentiles, no podían comer con ellos y tampoco podían dormir con ellos. Y de hecho, las barreras que él tenía como judío tenían que ser quebradas de alguna manera. Y Dios, quien conoce todas las cosas, Él siempre se anticipa y Él siempre obra en nosotros para cumplir su plan y su propósito, ¿no es cierto? Y miren lo que acontece. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, estamos en el versículo 9, ¿no? Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, dice, Pedro subió a la azotea para orar. Ahora, aquí miramos a Pedro nosotros también teniendo comunión con Dios. Él, como un apóstol del Señor, siempre estaba orando, ¿no es cierto? Y aunque estaba en esta casa, no estaba en Jerusalén, estaba allí de visita. Ya vimos que él va a Jope y a Lida, y allí él está orando. Pero curiosamente era la hora sexta, es decir, mediodía. ¿Y qué dice que acontece aquí? El versículo 10 nos dice que tuvo una gran hambre. Digan conmigo, una gran hambre. ¿Y ustedes saben lo que es una gran hambre? Imagínate que no has comido 3 días y ¿qué tienes? Una gran hambre, ¿no es cierto? Y saben que cuando tú ayunas, después comes con más ganas que cuando no ayunas. Y también que cuando ayunas, tu cuerpo es limpiado y purificado de muchas toxinas. ¿Sí o no? Si tú tomas bastante líquido, bastante agua, sin duda eso va a suceder. Pero aquí le viene una gran hambre a la vida de Pedro. ¿Ustedes creen que será casualidad? ¿O es que todo esto lo está guiando el Señor? No, todo lo está guiando el Señor. Esta es obra del Espíritu Santo en su vida. Está orando, luego tiene una gran hambre. Y entonces Pedro, me imagino, habla con su anfitrión y le dice, por favor, prepárame alimentos, tengo una gran hambre. Y eso es lo que dice en el versículo 10. Si tuvo una gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo.
mientras le preparaban algo, le sobrevino ¿qué cosa? Le sobrevino un éxtasis. ¿Y qué pasa? Miren, ¿qué ocurre aquí? Vean el versículo 11. Dice, y vio el cielo abierto. Digan conmigo, el cielo abierto. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. ¿De dónde estaba bajando esto? Del cielo, de Dios, del tercer cielo. Porque él ve el cielo abierto, ¿no es cierto? Está mirando entonces el tercer cielo. Y dice que baja este gran lienzo y se va acercando a Pedro. Y cuando se acerca, nos dice el versículo 12, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. ¿Qué eran estas cosas? Eran todos los animales prohibidos por Dios que el pueblo de Israel no debería comer en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que algo que diferenciaba al pueblo de Israel de las demás naciones eran cosas externas. ¿Sabían eso, no? Ahora, en el Nuevo Testamento no son cosas externas. ¿Qué son? Todas las cosas internas. ¿Está claro? ¿Por qué no sucede esto en el Antiguo Testamento? Porque ellos nunca nacieron de nuevo. Entonces Dios no podía pedirles a ellos lo que sí sucede con nosotros. Dios quiere que nosotros internamente seamos totalmente diferentes a los de fuera. Por eso la Biblia nos dice que renovemos nuestra mente, que cambiemos nuestra manera de pensar, que actuemos diferente, que pensemos diferente y que hagamos las cosas diferentes, como Él las hace, ¿está claro? Y esa diferencia debe verse en tu vida. Pero eso no sucedía en este caso con la gente del Antiguo Testamento. Entonces las diferencias eran alimentos, días de fiesta o vestimentas u otras cosas. Pero bueno, volviendo a esto, dice, todos estos animales prohibidos por la ley en el Antiguo Testamento que Dios había prohibido, y entonces una voz le dice, levántate Pedro, mata y come. ¿Cómo estaba él? Con hambre, ¿no es cierto? Le dice, levántate Pedro, aquí tienes animales que tú puedes comer. ¿Y qué dice Pedro? Miren el versículo 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Eso muestra que él era un buen judío, ¿no es cierto? Había sido enseñado de acuerdo a la ley y no estaba comiendo nada de estos animales. Sin duda, se había preservado hasta aquí. Pero esta escena se repite 3 veces. 3 veces ve que ese lienzo baja, que una voz le dice, mata y come. Y él responde las 3 veces lo mismo. No, Señor, porque ninguna cosa común he comido jamás. Y cuando algo se repite 3 veces, ¿cuántos saben que esto es por demás verdadero? Es cierto. Es como cuando la Biblia dice ciertamente. Es decir, esto es un hecho totalmente seguro. Pero Pedro no entendía, a pesar de que sabía que esto venía de Dios, no estaba entendiendo todo lo que estaba sucediendo, porque en realidad está pensando, ¿por qué esto? Porque es una contradicción. La ley dice algo y Dios me está pidiendo algo contrario, ¿no? Y algo más le dice el Señor, que quiero que lo consideremos, está en el versículo 16. Dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no, el 15 por favor, lo que Dios limpió, no lo llames común. Ahora, él está pensando, es decir, ya no es inmundo los animales que Dios consideró en el Antiguo Testamento. No está entendiendo las cosas porque esto es un proceso de poder traer una luz y revelación a la vida de Pedro. Y en un sentido, él
estaba mal enseñado, porque habían confundido que en realidad, por ejemplo, los gentiles eran inmundos, eran pecadores y que no merecían nada, y que ellos, si se juntaban con ellos, se contaminaban. Esto era totalmente falso. Eso ya fue parte de la costumbre. Dios nunca les dijo eso. Además, Dios desde el Antiguo Testamento una y otra vez mostró que su plan era con todo el mundo. Pero como ellos estaban cegados en su entendimiento, no conocieron la verdad y entonces pensaban diferente. Y por esa razón el Señor está interviniendo ahora para corregir las cosas que están mal en sus vidas. ¿Cuánto dicen amén? Así que Dios le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿A quiénes llamaban inmundos o comunes? Había un montón de cosas, a los animales, pero también a las personas. Aquí él no está entendiendo todavía lo que Dios le está diciendo. Dice: esto se hizo 3 veces y luego se recogió en el cielo. Y miren el versículo 17. ¿Cuál era la condición de Pedro? Por eso le digo que no estaba entendiendo. El 17 dice: mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y él está pensando en eso. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Dios me ha mostrado esto? ¿Por qué Dios me dice que lo que Él llama limpio, yo no debo llamarlo inmundo o común? ¿No? Entonces, él está pensando y meditando en todo esto. Y yo le dije: ¿quién está dirigiendo todo lo que está sucediendo? El Espíritu Santo, ¿no es cierto? Está trabajando en el corazón de Pedro, está trabajando en la vida de Cornelio. Ha enviado Cornelio las personas para que vayan a buscarlo a él. Y mientras él está meditando en esto, dice aquí: los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaban por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Todo al mismo tiempo. Todo unido. ¿Por qué? Porque Dios está guiando todo. Porque Dios está dirigiendo todo. Y entonces, mientras él está pensando, lo llaman y preguntan si allí moraba a Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y miramos dónde eso está aconteciendo, en la planta baja, y él está en la azotea, ¿se acuerdan? Y él está meditando y pensando, y miren el versículo 19: mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Ojo, he aquí 3 hombres te buscan. ¿Quiénes eran esos hombres? Ya les dije, ¿no? Era un soldado romano y eran 2 criados de confianza de Cornelio que estaban allí. Y entonces le dice: 3 hombres te están buscando. El versículo 20 le dice, miren, leamos esas palabras: levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Dios le está diciendo claramente para que ni siquiera dude, porque le dice: levántate, desciende y no dudes. Digan conmigo: no dudes. Ni te atrevas a pensar y dar prioridad a lo que tú crees, a tus costumbres, a tu voluntad, porque no se trata de ti y de lo que tú piensas y de tu voluntad. Dice: no dudes ir con ellos. ¿Por qué él iba a dudar con ellos? Porque ya saben, él era un judío, no se juntaba con los gentiles y pensaba que se contaminaba estando con ellos. No podían comer juntos, no podían asociarse con ellos, en fin. Y esas prácticas las tenían cuando Jesús también fue crucificado, ¿no es cierto? Ellos no quisieron entrar al palacio de, qué sé yo, de Pilatos y estar con ellos porque no querían contaminarse, ¿no es cierto? Esa era una práctica común en ellos. Pero le dice: yo los he enviado. Yo los he enviado. Digan conmigo: Dios está haciendo todas las cosas. No solamente está dirigiendo, Él está haciendo todas las cosas. ¿Y qué está haciendo ahora con Pedro? Está rompiendo sus barreras mentales, está rompiendo sus prejuicios. Y pregunto: ¿cuántos de nosotros tenemos nuestras barreras mentales y tenemos prejuicios en nuestras vidas que impiden que a veces hagamos algo? De repente Dios te dice: háblale al fulano de tal, pero tú dices: no, yo conozco que ese está más perdido que Satanás, ¿para qué le voy a hablar?
Pero es que no se trata de lo que tú piensas. Se trata de lo que Dios dice. Y cuando se trata de lo que Dios dice, nosotros debemos obedecer sin argumentar. ¿Está claro? Y es lo mismo con la palabra. Cuando tú encuentras algo en la Biblia que Dios te dice algo, no argumentes, solo obedece. ¿Están aquí? No digas, algún día lo voy a hacer. Y el Señor me entiende. No, esos son puros pretextos que tú pones en tu vida para no cumplir y hacer lo que Dios dice. Pero aquí es claro lo que está sucediendo. Quiero que nos demos cuenta de lo que aquí se trata. No era de la voluntad de Pedro, era la voluntad de Dios. Y nosotros también tenemos que entender eso. No se trata de que tú hagas tu voluntad, se trata de que hagas la voluntad de Dios. Amén. ¿Y cuántos saben que cuando hacemos la voluntad de Dios nos va bien? ¿Está claro? Y te lo digo al revés, cuando tú haces tu voluntad, es entonces cuando las cosas no funcionan. Por eso es que Jesús cuando nos llama y nos dice, ¿quieres venir en pos de mí y seguirme? Niégate a ti mismo y sígueme. Y Pablo fue uno de los que decidió negarse a sí mismo. ¿Y qué dice Pablo? Ya no vivo yo. ¿Y qué significa eso? Ya no hago mi voluntad. Ya no hago lo que yo quiero. Entonces, ¿qué dice? Cristo vive en mí. Entonces, ¿qué significa eso? Yo hago la voluntad de Cristo. Yo hago lo que Él dice. No hago lo que yo quiero, ni lo que me parece, ni lo que dice mi carne, lo que dice la gente. Hago lo que Cristo dice. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Voy a hacer lo que Cristo dice, y no mi carne, ni no mi voluntad. ¿Cuántos dicen eso? Pues eso es lo que Dios quiere, y eso es lo que estaba pasando aquí. Pasó con Pablo, pasó con Pedro, y le está diciendo el Señor eso, que Él tiene que hacer la voluntad de Dios. Ahora, miren el versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fue enviado por Cornelio. Ahora, miren eso antes. A Pedro no lo llamaron para que baje, ¿no es cierto? Dice que él descendió, porque ¿quién le dijo que baje? El Espíritu Santo, ¿no es cierto? Él bajó. Y entonces les dice a los que habían venido, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y miren lo que ellos describen. Versículo 22. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Ah, qué hermoso este pasaje, ¿no es cierto? ¿Por qué es hermoso? Porque dice que recibió dirección divina a través de un ángel. Preguntémonos a nosotros, ¿alguna vez te ha visitado un ángel y te ha hablado? ¿Ah? Este no era creyente y ya lo está visitando un ángel. ¿Sí o no? Pero él era piadoso, no había nacido de nuevo, estaba igual que un judío del Antiguo Testamento, pero dice un santo ángel lo visitó y este era un hombre que tenía buen testimonio, dice, en toda la nación. No solamente en Cesarea, dice en toda la nación de los judíos ha recibido instrucciones de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. ¿Cuántos saben que no se trataba de las palabras de Pedro, se trataba de las palabras de Jesús? Y Pedro estaba lleno de las palabras de Jesús y eso era lo que él tenía que compartir. Ahora, quiero que veamos entonces el versículo siguiente. ¿Qué hace Pedro? Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó. Digan conmigo, los hospedó. Eso significa, en ese tiempo no había casas con grandes habitaciones o con muchas habitaciones. En una habitación,
Dormían todos. Y en la misma habitación va a dormir con un soldado romano que era aborrecido y odiado por los judíos. Ya Pedro está cambiando aquí. Está recibiendo a un gentil, está comiendo con él y está durmiendo con él. En la misma habitación. De hecho, lo que Dios le dijo a estas alturas, ya las está entendiendo. ¿Qué le dijo Dios? Lo que yo he limpiado, no lo llames común o inmundo. Y entonces Pedro está pensando, entonces Cornelio y sus dos amigos que son gentiles, Dios los ha limpiado y Dios no quiere que los llame común. Y por eso los recibe. Entonces el Señor está cambiando las cosas en la vida de Pedro, porque Dios sabe que si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, no vamos a ser usados por Él. Y te digo eso para ti. Si tú no cambias en tu manera de pensar, no creces y no vas a avanzar con Dios. ¿Está claro? Porque tú vas a actuar de acuerdo a tu manera de pensar. Vas a actuar de acuerdo a la manera que tú crees. Y muchas veces estás equivocado, estás totalmente equivocado. Estás haciendo cosas incorrectas, pensando cosas incorrectas, hablando cosas incorrectas. Y todavía piensas, estoy bien. No, no estás bien. Estás recontra mal. Y tenemos que ordenar eso en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuál es el mayor problema que tiene el hombre? Son las cucarachas o las mentiras que tiene en su cabeza. Te lo digo claramente, no es el diablo, no es el mundo, no es la carne, son tus mentiras. Así que tú debes vivir sin mentiras. Sin conocer la verdad, tú no podrás liberarte de esas mentiras. Necesitas la verdad. Por eso tienes que leer la palabra, tienes que estudiar la palabra. Y le estamos diciendo a todos ustedes, ven a estudiar la palabra los días miércoles. ¿Cuántos están viniendo? Dile al que está a tu lado, sacúdete, ya pues ya es tiempo de que vengas. ¿Ah? ¿Sí o no? Ven, conoce la palabra, aprende y crece. No te quedes en la misma condición. Dios tiene más para tu vida. Eso tenemos que tenerlo claro cada uno de nosotros. Así que al día siguiente, veo que me está ganando la hora, así que vamos a avanzar. Dice, al día siguiente fue con ellos y lo acompañaron, si no me equivoco, 5 judíos más para ser testigos de lo que Dios iba a hacer con Pedro en la casa de Cornelio. Así que fueron a Cesarea, todo el tiempo que necesitaban para llegar allí, sin duda, lo tomaron. Y miren qué pasó por otro lado. Mientras Pedro está en camino para ir a la casa de Cornelio en Cesarea, Cornelio a su vez invita a sus amigos, a sus conocidos, me imagino toda su familia estaba allí, pero él empieza a hablarles a todos ellos que un ángel les ha hablado. Si alguien te dice, oye, un ángel me ha hablado y me ha visitado y me ha enviado que venga este fulano para que me hable, todo el mundo quiere estar contigo, que un ángel, y que te van a decir algo interesante. Y yo me imagino que, porque la Biblia dice después de eso, muchos se reunieron con él. ¿Cuántos eran? 20, 40, no lo sé. Creo que toda la capacidad de su sala estaba allí. Y entonces, él reunió un montón de gente que nunca habían escuchado de Jesús y que no conocían nada de Dios. Y esto es importante porque lo que Dios va a hacer es sobrenatural. Y dice el versículo 23, entonces haciéndolos entrar los hospedó. Bueno, estoy atrasado yo aquí. Dice el versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró, es decir, quiso adorar a Pedro, ¿no? ¿Qué hace Pedro? Mas Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre como tú. ¿Saben que Pedro no le dijo, soy apóstol, ¿no? ¿Qué le dice?
Soy hombre igual que tú. No tengo nada de especial. ¿Qué está haciendo Pedro? ¿Qué muestra esta acción de Pedro? Que su corazón estaba ordenado. Su corazón estaba alineado con Dios y hace lo que corresponde, ¿no? Su corazón no estaba torcido y no dijo, sí, yo soy especial, soy el apóstol número 1 de Jesús, soy lo máximo. No, él no dijo eso. Él sencillamente le dijo, soy un hombre como tú, levántate. El único que merece toda la gloria, la honra y la alabanza es Dios. ¿Está claro? ¿Y cuántos saben que nuestro corazón debe estar ordenado? Por eso es que no debe haber mentiras. Porque si hay mentiras, tu corazón ya está desordenado. A propósito, ¿cuántos saben qué es su corazón? Cuando la Biblia habla de corazón, no habla de nuestro corazón de carne que bombea sangre a todo nuestro organismo. ¿Qué es nuestro corazón? Nuestro corazón es una mezcla de lo que hay en nuestra alma y de lo que hay en nuestro espíritu y que se convierte en el centro de tu personalidad. Y cuando saben que Jesús dijo que del corazón salen los hurtos, salen las fornicaciones, salen todo lo malo, sale todo lo pecaminoso, es decir, de lo que tú has permitido que entre en ti, eso mismo sale y eso mismo es lo que vas a hacer. Y Dios no quiere que vivas así, por eso tú necesitas llenar tu alma de la verdad, de la palabra de Dios y llenarlo de lo que hay en tu espíritu y vivir de acuerdo a ello. Es decir, tú eres el único que puedes cambiar tu corazón. Si tú no pones de tu parte, tu corazón va a seguir siendo el mismo. Y si tu corazón ya está mal, vas a seguir actuando mal, pensando mal y haciendo mal las cosas. Y por eso los padres deben de enseñar la palabra a sus hijos para que sus hijos, si el mundo ha estado tratando de entrar en su corazón, salga de allí o no permitan que eso entre. Todo padre que hace un buen trabajo con sus hijos, su corazón está ordenado. Pero si no haces un buen trabajo con tus hijos, entonces el corazón de tus hijos entra rapidito el mundo, a través de los amigos, a través de las conversaciones, a través de lo que hablan, a través de lo que ven por internet, su corazón se pudre, está contaminado. Pregunto, ¿está limpio tu corazón? ¿Está ordenado tu corazón? ¿Está correcto tu corazón? Eso no depende de Dios. Depende de ti. Tú eres el que limpias tu corazón. Tú eres el que ordenas tu corazón. ¿Está claro? ¿Cuántos están aquí? Mira al que está a tu lado y dile, si yo pudiera leer tu corazón, saldría corriendo. O de lo contrario dirías, qué lindo es tu corazón. Pero ¿cuántos saben que Dios sí lo lee? Dios sí lo ve. Dios sí lo ve. Amén. Muy bien, entonces seguimos. Y miren, dice, entrando Pedro, encontró que muchos se habían reunido. Está en el 27. Versículo 28. ¿Y qué dice Pedro? Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahora ya lo entendió, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que estaba diciendo qué significa esta visión? Y estaba meditando y pensando, ¿por qué 3 veces ese lienzo ha venido y me dice mate y come? Y yo le he dicho que no, Señor. Y Dios me ha dicho que lo que Él ha limpiado, yo no lo llame común o inmundo. Y ahora dice con seguridad, Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahora ese es un buen punto. Dice, a ningún hombre llame común o inmundo. Es decir, todos los hombres, en un sentido, tienen derecho a encontrar la salvación y la vida eterna, sin excepción. Todos, a todos Dios los ama y para todos Dios quiere lo mejor y Jesús murió por todos.
Y Dios quiere alcanzarlo a todos. Amén. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Que hablemos y testifiquemos de Jesús y que hablemos del Evangelio, porque ¿qué va a hablar aquí Pedro? Y quiero que vean qué es el Evangelio. Dile al que está a tu lado, si tú testificas, ¿cómo testificas? ¿Ah? ¿Cómo testificas? Porque quiero que vean a Pedro cómo testifica aquí a este grupo de gente. Y esto es importante. Estamos diciendo que había más de, qué sé yo, más de 30 o 40 personas allí. Y Pedro ahora está hablándole y diciendo que ninguno de ellos es inmundo. Y Cornelio le dije, mira, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba, en mi casa vi que se puso delante de mí un varón vestido resplandeciente, está hablando del ángel, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues ahora a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y le dice el versículo 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y estamos listos para escuchar. Pero ¿qué le dice? Cornelio, ¿estamos dónde? Algo que a veces nosotros no entendemos y Cornelio ya lo entendía. Estamos en la presencia de Dios. Digan conmigo, estamos en la presencia de Dios. El Espíritu Santo estaba con ellos. Estaban en la presencia de Dios. Y nosotros debemos saber que donde quiera que estemos, estamos en la presencia de Dios. Y es por eso que tenemos que tener reverencia a Dios, porque Él está presente. Amén. Y es por eso que debemos estar atentos para oír a Dios, porque Él está presente, porque Él nos está mirando. Dile al que está a tu lado, Dios está aquí. Y nunca debemos olvidar que Dios está con nosotros. Y le dice, estamos aquí para oír todo lo que Dios te ha mandado. Queremos oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Y qué va a hacer Pedro? Les va a hablar el Evangelio. Y miren, cuando hablamos del Evangelio, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hablar y qué es lo que nosotros deberíamos testificar? Porque miren, Pedro va a empezar a hablar. Dice, versículo 34, entonces Pedro abriendo la boca, en verdad, ¿qué dice? Comprendo que Dios no hace acepción de personas, ¿no es cierto? En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora, quiero que veamos lo que en verdad comparte Pedro. Vamos a avanzar porque veo que el tiempo me ha ganado. Y dice el versículo 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando de Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y miren, él está uniendo ahora para hablar del Evangelio a Juan con Jesús. Juan predica ¿qué cosa? El bautismo del arrepentimiento. ¿Y qué dice luego de Jesús? Versículo 38, un versículo que deberíamos saber todos nosotros. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque dice Dios estaba con él. ¿Y qué está hablando? Primero de Jesús, ¿no es cierto? Lo ha unido con Juan, que predica el arrepentimiento, luego viene Jesús, y que dice que primero es hecho, el primero que sucede en Jesús es ungido. Digan conmigo, eso es ungido. ¿Es ungido con qué? Con el Espíritu Santo y con poder. Ahora, ¿cuántos creen que tenemos la misma unción que tuvo Jesús y tenemos el mismo poder que tiene Jesús? Todos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora la pregunta es, entonces, ¿por qué tú no haces los mismos bienes y sanas a todos los oprimidos por el diablo si Dios está contigo? ¿Por qué no? ¿Ah? Si hay una razón. Él es ungido, pero estaba 100% lleno de la verdad. Y nosotros, cuando empezamos nuestra vida cristiana, estamos 100% llenos de mentiras. ¿Sí o no? Ahí está la diferencia. Necesitamos llenarnos de la verdad y vivir a la luz de la verdad para poder hacer los mismos bienes y sanar a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios está con nosotros.
Dile que está a tu lado, tenemos que llenarnos de la verdad. Esa es nuestra chamba. Amén. Pero bueno, volviendo, ¿qué es el Evangelio entonces? Los apóstoles eran testigos presenciales de todas las palabras de Jesús. Ellos habían visto todo eso y de eso están hablando aquí. Y de eso está hablando aquí en el versículo 39. La segunda cosa es que los judíos no creyeron en Jesús, lo rechazaron y lo crucificaron y lo mataron. Digan conmigo, la muerte de Jesús es parte del Evangelio. Ahora, ¿por qué mencionamos la muerte de Jesús? Porque en la muerte de Jesús, Él gana la mayor victoria para nosotros. En la muerte de Jesús, y no murió por los judíos, Él dijo, yo tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Así que Él dio su vida voluntariamente. Los judíos solamente fueron usados de acuerdo a su condición y fueron usados porque Jesús tenía que morir legalmente y alguien te lo tenía que acusar y condenar. Y el Señor usó esa ignorancia de ellos y Dios no los obligó ni los metió en ignorancia. Eso lo hicieron ellos solos, voluntariamente. ¿Está claro? Entonces, pero fueron usados en un sentido y Jesús dio su vida. Y cuando dio su vida, tomó tu lugar y mi lugar, pagó por nuestros pecados, murió en la cruz, llevando todo lo malo de nosotros. Su muerte era clave, porque Él tomaba todo lo malo de nosotros y al mismo tiempo nos daba todo lo bueno de Él. Pero Jesús no se quedó en la tumba. ¿De qué más dice Pedro aquí? Miren, el versículo 40 dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. ¿Qué está diciendo? Dios lo resucitó a Jesucristo en el tercer día y no solamente lo vieron 1 o 2, sino más de 500. Y no solamente una vez, hubo como 10 apariciones de Jesús. Así que lo vieron constantemente, Él resucitó. Él resucitó. Ninguno de los discípulos tenía ninguna duda de eso. Y Jesús les ordenó cuando resucitó que prediquen y vayan a todo el mundo a compartir el Evangelio. Porque Él es el único, dice, que juzga a los vivos y a los muertos. Y eso nos habla de ¿qué? De que Jesús está vivo y de que Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, ¿qué es? Es entender que Él se hizo hombre. Y como hombre, predicó el Evangelio y luego murió por nosotros, resucitó al tercer día y luego ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Si hay algo que tú debes saber para testificar, es eso. Aprende a vivir compartiendo el Evangelio. Y cuando hablas del Evangelio, habla de estos pasos. ¿Cuál es el número 1? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué cosa? A ver, no les oigo. No hemos hablado de orar y ayunar aquí cuando estamos hablando del Evangelio. Eso hemos hablado de Cornelio. Ya ves, ya se olvidaron ya. Número 1, dijimos que Jesús estuvo aquí en esta tierra como hombre y predicó las buenas nuevas. Eso es lo que tenemos que decir. Número 1, está claro. Que tú ores, ayunes, otras cosas, está bien, hazlo, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí. Número 2, dijimos que los judíos lo rechazaron y lo mataron, pero la muerte de Jesús era clave para poder llevar nuestras maldades, pecados, enfermedades y todo lo demás. Número 3, dijimos que Jesús resucitó entre los muertos, es decir, Él venció lo que nadie había podido vencer, la muerte. Número 4, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios y dice que Él es el juez de todos los hombres, va a juzgar a todos. Pero eso nos habla de que Él está reinando, que Él gobierna, que Él es el dueño del mundo, que Él es todo para nosotros, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Está claro? Entonces eso no puede pasar en nuestro Evangelio, pero miren, lo tengo que hacer. Igual ahora tengo que compartirles algo más para terminar aquí. ¿Qué trajo Jesús? Ya dijimos el Evangelio, pero también trajo un nuevo estilo de vida. Digan conmigo, trajo un nuevo estilo de vida. ¿Cuál nuevo estilo de vida? El que Él vivió. ¿Cómo vivió Jesús? Jesús vivió lleno de la palabra de Dios.
y lleno de lo que acaban de decir ustedes, del Espíritu Santo. Y entonces, ese es el estilo de vida que Dios tiene y que trajo Jesús del cielo aquí en la tierra. Si tú vas a marcar la diferencia en este mundo, tienes que aprender a vivir lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo significa que si tú hablaste en lenguas alguna vez, todos los días de tu vida lo haces. Y todos los días te llenas. Y ese es tu estilo de vida. Porque si vives lleno del Espíritu, del Espíritu Santo, tu carne no tiene influencia en tu mente y en tu vida. Tu carne está totalmente sujeta al Espíritu. Porque si andas en el Espíritu, tu carne está opacada. ¿Está claro? ¿Está claro cuál es el problema con los creyentes? Que no andan llenos del Espíritu y andan totalmente carnales y andan fallando, pecando y desobedeciendo. Y Dios no te llamó para eso. Y la otra cosa, dice que Jesús era la palabra viva, estaba lleno de la palabra de Dios. Entonces, Jesús nos da el ejemplo a nosotros, tenemos que estar llenos de la palabra. ¿Y qué era lo tercero que hacía Jesús? Compartía la palabra, lleno del Espíritu y lleno de la palabra. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Tu nuevo estilo de vida es ese. Si tú vives lleno del Espíritu, vives lleno de la palabra y compartes el Evangelio, tú vas a hacer bienes y vas a ser una persona que vas a bendecir y ayudar a los demás y vas a ser un canal de bendición. Pero ese era el estilo de vida de Jesús. Así vivió Pedro, así vivió Pablo y así les está llenando en este día a los gentiles para que vivan en este nuevo nivel de vida. Lleno del Espíritu, lleno de la palabra, hablando de Jesús, creciendo y viendo grandes cosas en sus vidas. ¿Tú quieres hacer lo mismo? Si en verdad quieres hacer lo mismo, ponte en pie y quiero que ores a Dios y le digas: Señor, yo quiero vivir en ese estilo de vida que tú trajiste del cielo.